los de pesitos y el instrumental de vuelo. Vamos a hablar sobre un temita conocido en este ambiente, pero con otro enfoque. Hablaremos sobre algunos de los instrumentos que poseen los aviones. Sí, esos mismos que ellos creen que les juegan a favor. Estos instrumentos son 4, de los cuales 2 son por demás conocidos por ellos, aunque aún siguen sin comprender su funcionamiento, mientras que los otros 2 dudo mucho que los conozcan. Aquí tenemos al horizonte artificial o indicador de actitud. Recuerden, indica su actitud referencial. El altímetro. Este instrumento, si bien nos da la altitud a nivel del mar, recordemos que lo que mide es presión barométrica. Y aquí tenemos 2 instrumentos seguramente desconocidos por ellos. Este es el bariómetro, quien mide la velocidad vertical del avión. No mide altura. En relación a su variación de su altitud barométrica, nos da la velocidad de ascenso y descenso, expresándolo, por ejemplo, en metros sobre segundo. El radioaltímetro es un instrumento que no todos los aviones poseen, que, a diferencia del altímetro, quien nos da la altitud barométrica a nivel del mar, este nos proporciona la altura, no la altitud, entre la nave y la superficie terrestre o hídrica por la que sobrevuela. Ahora utilizaremos este último instrumento para recrear un vuelo sobre una tierra plana con su correspondiente relieve. Importante. Las variaciones numéricas que registren los instrumentos de este video son solo representativos y hasta de marcación exagerada. Se pretende que las variaciones visuales de estos sean notorias para una mejor interpretación. Bien, aquí vemos un avión volando recto y nivelado sobre un llano, adentrándose a una zona montañosa. El radioaltímetro nos muestra las variaciones de altura entre la superficie terrestre y el avión. Por lo que hemos visto, no hay duda alguna que el avión ha volado sobre una tierra plana, tanto en llanura como en zona de montañas, manteniéndose en un vuelo recto y nivelado. ¿Tan seguro estamos de ello? Bien, veamos cuál fue el recorrido que efectuó el avión. Y si volvemos a recrear el mismo vuelo, pero mostrando lo que indicarían estos 4 instrumentos. Sí, lo sé. Resulta difícil ver el accionar de 4 instrumentos en un solo pantallazo, como así lo hace un piloto quien no tiene la posibilidad de poner pausa. Ahora, analicemos cada uno por separado durante el mismo vuelo. El horizonte artificial. Estar volando recto y nivelado no implica que la actitud del avión, es decir, su postura, sea ni paralela a la superficie terrestre ni que esté a nivel. De hecho, su eje longitudinal estará con una inclinación de morro positiva en el orden de los 3 grados, dependiendo de su diseño, regulación de centro de gravedad y su carga, y por principio de sustentación ante la tercera ley de Newton. No creo relevante tener que explicar el comportamiento del horizonte artificial ante el vuelo propuesto. No obstante, a posterior detallaré más en cuanto a su funcionamiento. El altímetro. Ya habíamos dicho que este instrumento mide y compara presión atmosférica setiada que, por conversión, nos da la altitud a nivel del mar a sabiendas que la presión disminuye con la altura. Si sobrevoláramos una montaña en vuelo recto y nivelado, el altímetro no mostrará variación alguna. Lógicamente, el radioaltímetro sí lo haría. El bariómetro.
Lo que esta aguja indica no necesariamente implica un cambio de actitud de la aeronave o una maniobra voluntaria por parte del piloto. El bariómetro puede registrar el ascenso o descenso de la masa de aire por la que vuela la nave. Lo registrado por este instrumento no necesariamente coincidirá con la actitud que nos indica el horizonte artificial, pero sí lo hará en criterio con lo indicado en el altímetro. El radioaltímetro es un instrumento de altura limitada, por demás útil para vuelos bajos, aproximaciones y aterrizajes en condiciones de vuelo IFR o con escasa o nula visibilidad. Este instrumento no reemplaza al altímetro ni viceversa, recordando que el radioaltímetro lee su distancia vertical con la superficie terrestre, pudiendo alertar ante alturas mínimas programadas. Ahora sí, veamos nuevamente cómo actúan los 4 instrumentos juntos. A continuación, Mitos TV. Ahora, desmitifiquemos mitos magufos en cuanto al comportamiento de la aeronave, la información que estos instrumentos dan y su lectura por parte del piloto para que actúe consecuentemente. El horizonte artificial. Sobre este instrumento que bajo principios giroscópicos nos indica la actitud del avión, es importante aclarar: el celeste no es el cielo, el marrón no es tierra, ni su línea divisoria blanca es el horizonte visible. Pero esa línea blanca es plana. En vuelo de altura, su marcación debería indicarse así. Por lo que se conoce como desorientación espacial, los colores de este instrumento nos indican en qué dirección está el cielo y en cuál la Tierra, teniendo como referencia la anilla exterior como condición óptima. La línea central blanca, en complemento con el resto de las marcaciones, nos indicará en forma intuitiva y medirá la actitud de la aeronave en relación a la inclinación de esta con respecto al horizonte, en términos de cabeceo y banqueo. Lo que nos indica el horizonte artificial suele parecernos reflejo exacto sobre la tendencia de viraje, variación de altura y rumbo del avión. Pero no siempre es así. Existen maniobras con sus resultantes por demás dispares, en donde la actitud generada de la nave nos devuelve una acción en particular. Es el caso del aterrizaje, que si bien el horizonte artificial nos indicaría morro arriba, la tasa de descenso de la aeronave es considerable. Inclíname el morro, maestro. Otras maniobras que mostrarán disparidad entre la real actitud del avión y lo que nos indique el horizonte artificial con la acción de vuelo es la aplicación de spoiler o maniobras de deslizada, en donde no solo se manifiesta un gran descenso en altitud con un morro que no lo manifiesta, ni un eje longitudinal que coincida su derrota con su rumbo. Recordar, estar volando recto y nivelado no implica que la actitud del avión, es decir, su postura, sea ni paralela a la superficie terrestre ni que esté a nivel. Su eje longitudinal estará con una inclinación de morro positiva en el orden de los 3 grados, dependiendo de su diseño, regulación de centro de gravedad y su carga, y por principio de sustentación ante la tercera ley de Newton. No ampliaremos mucho sobre la sustentación aerodinámica, pero sí nos insertaremos en ella hasta llegar a la repetida tercera ley. Sabemos que la sustentación es posible ante el diferencial de presión entre el intradós y el extradós, siendo estas la parte inferior y superior del perfil aerodinámico de sus alas.
Complementan esta sustentación el principio de Bernoulli, el efecto Venturi, el efecto Coanda y la tercera ley de Newton. Resumamos la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Ante la velocidad del avión, una leve inclinación del intradós generará que la masa de aire que es penetrada por el perfil alar rebote en él, provocando como reacción que dichas moléculas de aire tomen impulso y dirección con un ángulo igual pero opuesto con el que colisionó. Por esta ley es que un simple avión de papel, quien no posee perfil aerodinámico en sus alas, logra volar. ¿Y cuál es la inclinación positiva promedio del morro con la cual un avión vuela recto y nivelado? Inclíname el morro. Este ángulo dependerá del tipo de aeronave y criterio de uso, tipo de perfil y cálculos de diseño, pudiendo este promediar entre 2 y 3 grados. No hace falta aclarar que estamos hablando de un ángulo por demás pequeño, en donde este dependerá también en cada configuración de vuelo. Pero a no olvidar, si este es el objetivo, el piloto siempre cuidará mantener su altitud de vuelo independientemente de la actitud del avión. Y recuerden, muchachos, así como no se va al espacio por volar recto y nivelado, tampoco se pierde el nivel por seguir la curvatura terrestre. Pero, ¿cuál sería el problema de corregir el morro para seguir la curvatura terrestre? ¡Te vas al espacio, Globerto! Un poco de matemática básica y ya. Para resumir cuentas, un avión que vuela a 900 km por hora, su piloto deberá corregir 0,0023 grados. A ver, ya teníamos 3 grados aproximadamente de morro positivo. ¿En serio pretenden que le reste este valor? Hagámoslo. Ok, nos dio un valor de 2,9977 grados. ¿Es notoria en el avión la diferencia con esta graduación? Como nosotros decimos, te vas para el espacio. Tranquilos, muchachos. Por más ángulo positivo de morro que lleve, ningún avión se irá al espacio ya que mantiene altitud. Pero el giróscopo queda torcido en Australia. Si creen que me detendré a explicar cómo el horizonte artificial busca su nivel en la felicidad terrestre, olvídense. Considero que es un cuestionamiento por demás estúpido, en donde un dispositivo de semejante importancia no entrega a su usuario la información fidedigna que su diseñador pretendió que éste diera. ¡Ese giróscopo es CGI! Y no. Un horizonte artificial no es un giróscopo, ni un giróscopo es un horizonte artificial. El horizonte artificial funciona por principios giroscópicos, es decir, que lo contiene. Confundir a ambos es tan ridículo como llamar a un automóvil motor. El altímetro. El altímetro no da la altura del avión hacia la superficie como sí lo hace el radioaltímetro, sino que toma lectura estática de la isobara de presión en la que se encuentra y que, conforme a este nivel de referencia, marcará la altitud de vuelo. Aquí emularemos un vuelo recto y nivelado y otro vuelo ascendiendo y descendiendo en altura. Ahora, simulemos un vuelo, tal los TPs creen que es. ¿Está volando nivelado? ¿Mantiene su altura? ¿Mantiene altitud?
mantuvo su nivel de vuelo? Que quede de una vez por todas claro, manteniendo su actitud barométrica, su cabeceo conforme a nivel dependerá de la actitud del avión. El bariómetro. Ese relojito es igual al de mi horno. Carente de todo mito por ser desconocidos por los TPs, aunque según su razonamiento de irse al espacio, y de ser así, este instrumento debería mostrar siempre una aceleración vertical positiva. Resulta reiterativo explicar que en vuelo recto y nivelado alrededor del mundo, manteniendo altura y sin alteraciones climáticas, este instrumento estará centrado en cero independientemente a lo que indique el horizonte artificial. ¿Y por qué tenemos que creerte? El radioaltímetro. El segundo de los instrumentos sin mito alguno, ya que, o bien, es desconocido por los TPs, o directamente lo confundían con el altímetro. Ya, a estas instancias, creo haber dejado bien claro su diferencia. Es lo mismo, el relojito ese. Hemos repasado aquí el funcionamiento de 4 instrumentos aeronáuticos de los tantos que una aeronave posee. Sobre aquellos que al menos conocían su existencia, al menos ahora aplicarán cierto criterio para hablar de ellos. Los que directamente ni siquiera sabían que existían, antes de poner a la aviación a su favor, piensen si las funciones de estos no les juegan contra. Todos los pilotos están adoctrinados. Bien, espero haber sido lo suficientemente claro, aunque soy por demás consciente que a quienes he dirigido este video no lo entenderán o no querrán hacerlo. Considero importante esbozar una reflexión final al respecto, por más que reconozca lo utópico que será que lo aquí mostrado les sea de utilidad. Sí, a ellos. Pero no seré yo quien lo exprese. Para ello, es un honor que el piloto comercial y gran amigo Marcos del canal X-Aviation efectúe el broche de oro que dará fin a este video. Ya estamos en pleno siglo XXI, en donde la totalidad del planeta Tierra se encuentra cartografiado al milímetro. El sistema de coordenadas que se utiliza para geolocalización no solo que corresponde a un planeta esférico, y solo a este, sino que es por demás exacto, sin margen de error alguno. Al día de hoy, las aeronaves tienen la capacidad de llegar a cualquier parte del mundo en vuelo instrumental, ya sea en pilotaje manual o automático, en donde no solo los instrumentos aquí mencionados, sino la totalidad de los instrumentos que posee un avión le indican al piloto lo que deban indicar, y no lo que un individuo no relacionado pretenda imaginar que indique. Un error en estos o su incorrecta lectura por parte del piloto puede cortar el delgado hilo existente entre la vida y la muerte, no solo de este, sino que también de todos sus pasajeros. La precisión de estos instrumentos es tan exacta que le permite al piloto disfrutar de un ciego y largo paisaje blanco-grisáceo fumé, en donde en sus últimos segundos de vuelo, como quien despierta de un no tan relajado sueño, podrá divisar el asfalto de la pista en donde apoyará sus ruedas en solo instantes. Nada está librado al azar. Instrumentos calibrados que cumplen sus funciones y pilotos obedientes a estos, en aeronaves magistrales para nuestra época, tripuladas o no. Una tecnología disponible para todo el mundo sin excepción, tanto para aquel que se capacita para comandar una nave como para el individuo que confía que será llevado hacia su destino. Ya es tiempo de dejar de negar una realidad vivencial. Olvídense, por más que eso pretendan, el instrumental de vuelo jamás nos indicará la astrología que nos corresponde a nuestro signo zodiacal. Es tiempo de madurar.